Hola muchachos, ¿cómo están? Ya casi finalizando nuestro curso, ¿eh? Ya vamos bastante avanzados. Bueno, anuncios parroquiales, como siempre. Este va a ser nuestro último video, propiamente, para entregar mapa mental. Pero vamos a tener un último video ya, a manera de cierre de curso. Yo se los haré llegar de la misma manera en la que he estado subiendo todos los demás. Y para que no tengamos que verlo a fuerzas, vamos a darle sentido a las cosas. Tendremos la misma dinámica, mapa mental o resumen o diagrama, como quieran trabajarlo, con un valor extra de 3 decimitos. Vamos, de algo nos pueden servir. Todos tienen que entregarlo, por favor. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema, costumbres y tradiciones culinarias. El video pasado habíamos mencionado instrumentos, algunos ingredientes, algunas técnicas. Pero para poder hablar de costumbres y tradiciones culinarias, al igual que el desarrollo de herramientas, sumado o complementado con lo que ya vimos en nuestro documental, nos tendría que ya dar una idea de que esto fue un proceso lento, un proceso de prueba y error, mucha prueba, mucho error. Y después, ya asentada la idea para qué me servía un metate, un molcajete, la repetición del mismo. Después de cierto tiempo, después de X número de años de ocuparlo y de la difusión de esta herramienta, que no fue fácil, no fue de la noche a la mañana, este es el microondas, se logró tener una costumbre, es costumbre usarlo. Ah, lo ocupan allá, es costumbre para ellos usar esas piedras, esas rocas, y después convertirse en una tradición. Para preparar X platillo ocupamos X piedra, X material, X pala. Bueno, ya con este pequeño, esa pequeña conceptualización de lo que es una tradición, una costumbre, ahora sí podemos hablar de lo que propiamente sería o podríamos denominar ya como el patrimonio gastronómico prehispánico. Bien. La dieta prehispánica estaba ligada a guisos cotidianos y comidas por temporada. El uso calendárico, insisto, por eso lo trabajamos, nos marcaba esa pauta. De esto podemos dar cuenta con el calendario agrícola y con la climatología de cada año, primavera, verano, otoño, invierno. Y no es nada que tenga que ver con la moda. De igual manera, la dieta ejercida por las culturas mesoamericanas correspondía a la estratificación social y al momento político, como por ejemplo una guerra o una conquista. ¿A qué nos referimos con estratificación social? Como lo dibujamos en nuestras pirámides, en nuestros diagramas en clase. Sacerdotes, soldados, pueblo llano. Más adelante, nobleza, sacerdotes y militares, mmm, familia de la nobleza, familia del rey, pueblo llano. Podía haber contacto con comerciantes, agricultores, artesanos, transportistas, comerciantes, pero esta primera pirámide era inamovible. Vale. La comida en los sacrificios. Bueno, esto, estas partes son las divertidas sádico-masoquistas de este curso. Ya con esa estratificación, ya con esos alimentos que eran dignos y otros que no lo eran tanto, o no eran para toda la plebe, la comida de sacrificio sí lo era. Todo el pueblo se unía a la, a la festejación, al festejo, al, a las fiestas patronales, por decirlo de una manera, no tenían ese nombre o ese significado, pero vamos, para poderlas conceptualizar nosotros hoy aquí. Y el canibalismo, el sacrificio, era parte de estas costumbres. Por eso cuando llegan los españoles se espantan tanto.
cómo se comen a los niños, cómo se comen a las doncellas, a las mujeres. Vamos, eso era igualdad de género. Bien, citando a Fray Bernardino de Sahagún, dice: cocían aquella carne con maíz y daban a cada uno, un pedazo de aquella carne en una escudilla o cachete o cajete, con su caldo de maíz cocido. Llamaban a este alimento tlacatloachi. Piensen, ¿qué alimento consumimos con maíz? Digo, ya varios ya sabrán que estamos hablando del pozole, pero estos datos, estos conceptos primigenios, estos primeros pipinos, primeros pasos en platillos que después se convirtieron en platillos nacionales hoy en día, el pozole, y que vemos representado en el código matlibequiano del siglo XVI también, como la imagen de Huitzilopochtli, acá merengues, tiene esta connotación, esta forma, por eso sabemos que es él, y la manera en la que disponen de los platillos, de la proteína, diríamos en clases de cocina: cabeza, pierna, bracito, y la gente del pueblo llano consumiéndolo con sumo gusto. Niños, mujeres, era parte de la celebración, ¿vale? Hoy en día consumimos pozole de cerdo, en particular, el más sabroso. Se dice que la carne de cerdo es parecida en textura, en vista, a la carne de humano. Luego entonces lo que tenemos en el actual platillo de pozole, de cabeza, de maciza, campechano, es una reminiscencia, un recuerdo, una línea tradicional de aquel pozole de humano. Aguas. Prácticamente estamos comiendo, simbólicamente más bien, estamos comiendo pozole de humano como lo hacían en la época prehispánica. Dato extra. Vamos a ir avanzando también un poquito y más adelante con el uso de citas textuales. Ya más o menos con el video que les mostramos, que les coloqué ahí en el canal, de cómo citar o cómo hacer referencia al final de un documento. Propiamente esto que tienen aquí es cómo citar un documento, cómo citar algo en lo que yo estoy haciendo referencia. Sahagún, coma y el año. Obviamente Sahagún no lo escribió en 1975, pero el libro que yo consulté es de ese año. Se los dejo nada más como tip. Cada que pongamos un texto completo extraído, o hasta la idea extraída de un libro, vamos a acostumbrarnos a usar esta forma. Sus comillas y después paréntesis, apellido, coma, año. Se acabó. Bueno, vamos a seguir. Comida de fiesta. El pueblo disfruta de tortillas muy crujientes, como empanadas, hechas de maíz sin cocer, llamadas huilocpalli. Estas eran elaboradas en casa y llevadas hasta los centros ceremoniales, donde se desarrollaban las ofrendas o sacrificios. Quien esté familiarizado con los triangulitos de maíz, de masa de maíz cocida, esta masa no es propiamente una masa nixtamalizada, más bien es como pinole, machacadito, combinado con azúcar, agua, haces una masa y lo haces en forma de triángulo. A este tipo de pan es al que hace referencia nuestro Sahagún. Este dato es de Sahagún. Al día siguiente llevaban, al mismo lugar tamales y tortillas, al igual que granos de maíz tostado llamado mumuchitl. ¿Qué es el mumuchitl? No es otra cosa más que nuestras palomitas de maíz. Segundo dato, han visto que para todo estamos usando estos cuadritos. Si en alguna ocasión ocupan imágenes,
y no saben, no se acuerdan o no quieren meterse en problemas, sin registro. Así la colocamos. Vale. En las fiestas del segundo mes, por ejemplo, dedicado a... Ahí voy. Tlacaxipehualitztli. Se realizaban tamales hechos con bledos, huauzontles, y cenizos, hablando de los quelites. Todos estos forman parte de los quelites, ¿no? Pero es el nombre con el que se le puede identificar hoy en día. En la fiesta dedicada a Sinteotl se preparaban diversos alimentos con base en maíz, frijol, chile, calabaza, propiamente de la milpa. Se llevaban hasta la ofrenda chiquihuites con tortillas y sobre uno de ellos una rana guisada. Chiquihuites, estos tortilleros, por decirlo de alguna manera, tejidos que no llevan tapa. Son los puros vasitos. Bueno, ojo, llevaban una rana guisada. Cuando hablamos de alimentación lacustre o que está relacionada a ojos de agua, el consumo de insectos, el consumo de ranas, renacuajos, patos, aves que están propiamente en zonas de lagos, nos referimos a esto, ¿no? A la alimentación lacustre. Luego entonces, estos grupos estaban cerca o estaban influenciados por la alimentación lacustre, segundo dato. De igual manera, colocaban chiquihuites con pinole y maíz tostado con frijoles. Ojo, alimentos festivos que hoy en día en algunas comunidades todavía se ocupan, en algunas comunidades, en algunos pueblos, principalmente en fiestas de previas a la agricultura o previas a la cosecha, se siguen haciendo este tipo de actividades. Sería cuestión de rastrearlas, forman parte del patrimonio alimentario que tiene raíces en esta época. Bien, en las celebraciones dedicadas a Huitzilopochtli, como ya vimos en la imagen del códice anterior, estas para el noveno mes, se realizaban prácticas de teofagia. Elaboraban figuras con masas de amaranto que posteriormente consumían. Teofagia viene de teos, Dios, fagia, alimento o consumo. Por lo tanto, era una manera de consumir a un Dios, de comer a un Dios. Ojo, detalle. Cuando llegan los españoles se quejan de esa teofagia. Dicen que no puede ser, que es un sacrilegio comerse a un Dios. Posteriormente, cuando se da la evangelización de manera mucho más profunda, nosotros, como si yo hubiera estado ahí, los pueblos indígenas se dan cuenta, o más bien forman parte de una actividad de teofagia, la comunión. El problema no era el consumo del Dios, sino de a qué Dios te estabas comiendo. Este último dato se contrapone con lo que ya dijimos, se contrapone con las ceremonias del 13º mes en la que se realizaba la misma acción, pero el rito era dedicado a los montes. Se elaboraban figuras en forma de montes, de cerros, con masa de amaranto triturado. Algunos de los datos, algunas de las crónicas mencionaban que estas masas eran harina de amaranto triturado y para la celebración grande el sacerdote se acercaba a una de ellas, en la pirámide tal vez a la que se estaba venerando, se abría las venas y depositaba un poco de sangre en esta masa. Obviamente eso ya sería un tema mucho más profundo, pero para los meses o durante las celebraciones de muertos, en octubre, noviembre, hay ciertas comunidades que siguen ocupando los tintes rojos, rojizos, rosas, para decorar elementos mortuorios, elementos del Día de Muertos. En los meses siguientes se cosechaban quelites, se continuaba con la preparación de tamales, además de integrar el consumo de guajolotes y perros en cazuela. Para el 14º mes dedicado a los cazadores, se llevaba a cabo una cacería en conjunto. Ya la sesión pasada tuvimos ahí una tablita en la cual íbamos manejando los meses de acuerdo al nombre. Y hablábamos también
de los que estaban dedicados justo de este ejemplo de los cazadores. Bueno, en esta actividad se cazaban conejos, ciervos, ardillas, aves, entre otros, los cuales eran preparados y ofrecidos como ofrenda. Las formas de la mesa. Cortés tuvo un recibimiento un tanto pesado, un tanto rasposo, por decirlo de una manera coloquial. Pero al final se llegó a una ciudad donde se le ofreció un banquete y pudo observar las maneras de la mesa. Esto lo documentó. Esta información está documentada de las cartas de relación de Hernán Cortés y también de, olvidé el nombre para variar, pero fue uno de los soldados que estuvo a cargo de los avances militares. Ahorita me acuerdo, no hay problema. Dice, bueno, esto todavía es la presentación. Las clases dirigentes poseían protocolos de comportamiento en sus hogares. Estos eran practicados principalmente por el clero, por el equivalente a la iglesia. Sentados en cuclillas sobre el suelo para comer, les eran repartidos a cada uno de los invitados su plato o porción. Se cuidaba el no derramar ni una gota de alimento alguno, o sea, eran pulcros de pies a cabeza, no tomar alimentos del plato ajeno. Se tenía este concepto de comer con la boca cerrada, por ejemplo, de no comer más de lo que pudiera caber en el bocado, un trozo pequeño. En caso de incurrir alguna de estas faltas, en caso de hacer algo que no fuera bien visto por el emperador o por el resto del séquito, del grupo de acompañantes, estas personas, las que cometían la infracción, eran castigados y debían de resarcir la descortesía. No recuerdo haber leído algo que acabara en un sacrificio, pero por lo menos sí era una deshonra. Ahora vamos a pasar a los tamales. Entre los alimentos más populares y comunes encontramos los tamales. Desde mi punto de vista particular, el tamal y la gordita o tlacoyo fueron los alimentos más importantes. Se documenta el consumo de las tortillas. Bernardino de Sahagún da toda una lista, un listado de tortillas y sus formas de comerlo. Sin embargo, no queda claro si se está refiriendo a las tortillas como las conocemos hoy en día o a un símil entre algún parecido entre la gordita redonda, pero de más de 5 milímetros de ancho, o una tortilla. Vamos, queda ahí muy perdido el asunto. Bueno, la versatilidad de la masa de maíz permitió una variedad enorme en torno a la preparación de tamales, de los cuales los podemos encontrar en los siguientes tamaños o medidas. Dulces o salados, según Fray Bernardino, dice: otros tamales comían que son muy blancos y delicados, como digamos pan de banda o a la guillena. Otra manera de tamales comían blancos, pero no tan delicados como los de arriba, algo más duros. Ojo, esta es una copia textual de un español que ya no hablamos, por lo tanto, no es difícil que encontremos expresiones que carecen de cierto sentido, les falta algo, les falta como un artículo. Otros tamales comían. Otros tamales, ¿qué comían? Otra manera de tamales, comían blancos. Les vamos a tener que dar una cierta interpretación, pero despacito. Continúa diciendo, otros tamales comían que son colorados y tienen su caracol encima. Hácense colorados porque después de hecha la masa, la tienen 2 días al sol o al fuego. La revuelven
y así se pone colorada. Probablemente esta masa estaba fermentada, estaba ya con principios de masa agria. El sabor agrio, ya lo habíamos comentado anteriormente, el sabor agrio fue un sabor común, un producto común. El pulque era una bebida agria. El atole agrio todavía se consume en ciertas regiones, pero en otras tantas, como lo puede ser Tenancingo, Tenango, Villa Guerrero o simplemente y sencillamente el estado de Morelos, el estado de México, el estado de Puebla, ya no lo ven como eso, ya es un producto echado a perder. Finalmente, otros tamales simples u ordinarios que no son blancos sino medianos y tienen en lo alto un caracol como los dos de arriba dichos. Otros tamales comían que no eran mezclados con cosa ninguna. Cualquier parecido, en algunos casos, con los tamales que ofrecen en las bodas o en algunas fiestas religiosas, ya en la comidicha, al lado del mole, que les llaman tamales de sal o tamal simple, a esos más o menos se hace referencia. Bien, tomando en cuenta la variedad de coloraciones en el maíz, es de suponer que dichos tamales podían ser clasificados de color, por relleno, por su condición dulce o salada y por su tamaño. Muy parecido es una de las tradiciones que hemos, o de las costumbres, como querramos verlo, que hemos repetido. tamal de dulce rosado, tamal de dulce blanco con pasas, tamal de dulce blanco con piña, tal vez hasta ahí, tamal verde con pollo, tamal verde con cerdo, tamal rojo con mole y tamal rojo con salsa roja. Otra más, tamales envueltos en hojas de plátano, veracruzano y oaxaqueño. Punto. Rellenos generalmente de pollo, pero de acuerdo también a la región, a la temporada, hasta la condición económica. Si los vemos en un puesto muy pipiris nice o en un carrito, en una bicicleta, el relleno puede variar. Pero seguimos teniendo esta noción de clasificarlos. Aquí ya teníamos otra. Ah, ok, miren. Los hechos de capulín, que no precisamente van a tener masa de maíz, y los propios de regiones como Michoacán, los uchepos y las corundas. Los de capulín en la zona del Valle de Toluca se les conoce como capultamal. En general, podríamos hasta decir que un tamal no es precisamente algo en masa de maíz. No es en masa nixtamalizada, es solo un envuelto o un cuerpo triturado, apachurrado, que va envuelto en una hoja de maíz, una hoja de mazorca. Habrá que platicarlo después esto porque de eso nos lleva a pensar en muchas cosas. Y hacer análisis al grado de decir por qué el queso de puerco no lleva leche. ¿Sí me explico? Las palabras. Queso no forzosamente es con leche. Tamal no forzosamente es con masa de maíz. Bueno, hasta ahí dejamos ese debate, esa discusión. Y dejamos un último ejemplo. Para mí, muy importante. El zacahuil. Hasta este momento, yo les pregunto y les doy 5 segundos para que piensen y como Dora la exploradora le digan a la pantalla, sí, sí conozco al zacahuil, no, no conozco al zacahuil. Bueno, espero que sí lo hayan conocido. Esto es un zacahuil. Es un tamal de un tamaño enorme. Podrán darse cuenta que está envuelto en hoja de plátano. Este es propiamente el tamal. Tiene relleno, claro que sí, tiene su relleno. Y es festivo. ¿En qué regiones? Veracruz, Oaxaca. En algunas ocasiones me comentaron que también en Michoacán.
No recuerdo muy bien, pero bueno, vamos, al final de cuentas es festivo. Obviamente, cualquiera se va a sentar a comer todo ese tamal de una sentada. Vamos por partes. De esta manera, de manera muy simple, podemos dimensionar lo que fueron las costumbres alimenticias, las tradiciones en torno a esta alimentación. Pusimos el caso del tamal porque para mí es icónico y se lo deben de llevar como parte de estos conceptos. Hay más alimentos, claro que hay más alimentos, el atole, las propias gorditas o tlacoyos, mmm, de bote pronto, los mojis, las salsas, pero eso ya va a entrar en otra época, en el concepto de mole, no precisamente prehispánico, por cierto. Bien. Final. Nuestra cuarta actividad, mapa mental. No les puse la fecha, lo lamento, se me olvidó, pero ya saben que es para antes del siguiente miércoles. O fecha límite, el miércoles. Y les recomiendo, casi les imploro, obligo, a que vean nuestros dos videos y comenten dentro de su mapa mental lo que vieron en estos dos. Lo incluyan, vamos. Don Edmundo Escamilla, en paz descanse. Con un dato general de la Semana Santa, véanlo más por cultura general que para integrarlo en el mapa, pero el del Zacahuil es básico, dura como 25 minutos, 20 minutos, más o menos lo que está durando esto, pero se van a dar cuenta de cómo se hace. Quiero que lo mencionen dentro del tema de los tamales, en su mapa mental, ¿vale? Bueno, esténse atentos, voy a dar otro aviso con todo este cambio de calendario que ya habíamos platicado, o ya debimos haber platicado, y cómo vamos a finalizar nuestro semestre. Mientras tanto, cuídense mucho, nos vemos, chao.